Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas. Y un año electoral, este 24, iba a decir 94, es mi favor. Este 2024 es año electoral en muchos lados. Creo que la más de la mitad de la humanidad va a votar de una u otra manera. Pero entre las elecciones que más nos interesa, obviamente, los que está ocurriendo con el vecino del norte, con Estados Unidos. Y bueno, pues aprovechando que Edgar es un apasionado de este tema y que está allá además, está viviéndolo en carne propia, pues nos va a hablar un poco de lo que son las elecciones primarias. Las primarias que aquí en México realmente nunca hemos tenido un proceso similar y la verdad a veces no tenemos ni idea de qué es lo que ocurre, cómo es lo que ocurre y sobre todo cuáles son los escenarios pues para lo que serían las elecciones de noviembre, ¿no? Que es esta noviembre el proceso allá en Estados Unidos. Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigas, amigos de Conexionistas, bueno, ya bien lo dijiste, ¿no? Tenemos elecciones primarias en Estados Unidos y quisiera enfocar esta conversación en dividirla en tres aspectos. Primero, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Un poco para entender Ujú, qué es lo que tenemos. El día de hoy en la noche se van a llevar a cabo elecciones en el estado de Iowa, lo que se conoce como elecciones primarias o elecciones de caucus o de juntas de reuniones. Y hay dos tipos en este proceso, ¿no? Que son definidos por cada estado. Y una cosa es la elección primaria y otra cosa es el caucus. El caucus es una forma más arcaica, es un sistema de reuniones que se llevan a cabo en el estado. Las organizan los partidos políticos y cada partido político decide cuáles van a ser los lugares en los cuales los simpatizantes registrados, en este caso republicanos o demócratas, acuden a cada uno de los puntos anunciados de reunión y ahí se tienen conversaciones, inclusive pequeños debates, en donde cada miembro, cada simpatizante de los candidatos que estén contendiendo, explica las condiciones por las cuales uno debería de votar por ese candidato. Y es un ejercicio muy interesante porque es absolutamente ciudadano. Ese sí es un ejercicio ciudadano, que además es un ejercicio de politización en donde el ciudadano de a pie acude a reunirse, discute y ahí, en el caso de un caucus, no hay mayor, digamos, proceso electrónico. Y insisto, esto se organiza por estado. En el caso de Iowa, con una hoja uno pone en una de puño y letra el candidato por el que vota, eso se introduce en una caja y eso después al cierre se lleva un conteo. Ahora, ¿qué es lo que diferencia esto con respecto al proceso formal de la primaria? Que la primaria ya son elecciones organizadas por el Estado, por la autoridad estatal. Estas ya tienen una máquina, digamos, son más sofisticadas, en donde aquí no necesariamente tienes que ser registrado como simpatizante republicano, tú puedes votar, está abierta la ciudadanía, pero tienes que estar registrado dentro del proceso electoral para poder votar. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y lo que va a ocurrir en Iowa, Armando y amigos de Conexionistas, siempre es como el inicio, al ser el inicio, la primera elección que existe, marca tendencias, pero sobre todo el resultado empodera a los seguidores o da recomendaciones de cambio de estrategia de los candidatos concursantes. ¿Qué es lo que es importante saber? No solamente en las elecciones de Iowa, después tenemos las de New Hampshire, que New Hampshire serán el 23 de enero. Lo importante de esto es que las condiciones de esta elección, con un Trump que lleva más de 30 puntos de diferencia contra sus candidatos competidores, en este caso con Nikki Haley, la exgobernadora y ex representante en la ONU, y con el exgobernador de Florida, Ron DeSantis. Lo importante es ver y estar atentos para ver si es posible que Trump presente una fisura, si alguien es capaz de robarle puntos a Trump. Porque de no ocurrir eso, vamos a tener a Trump como la figura inevitable y este básicamente va a ser un proceso para coronar un rey. Trump, ¿no? A pesar de que no esté siendo, que no es presidente de los Estados Unidos, básicamente está compitiendo como si lo fuera. Ese es su discurso y lo que hay que también entender es que este es un proceso electoral específicamente dentro de los partidos políticos. Entonces, en el caso republicano, no importa
Si el presidente Trump es atacado, no importa la cantidad de juicios políticos que tiene en curso, no importa si los ataques suben, el presidente Trump ha logrado colocarse como la víctima inevitable y que todo lo que está ocurriendo es una persecución política. Y entonces este proceso es para ver qué tan fuerte es su base, cómo se consolida su base y si es posible que alguno de los candidatos le pudiera restar puntos. ¿Qué tenemos en la boleta, Armando? ¿Qué tiene el ciudadano de Estados Unidos en la boleta republicana? Tiene a Donald Trump, tiene a esta exgobernadora Nikki Haley, tiene, Ujú, tiene a Ron DeSantis como eh, los competidores, digamos, que más puntos tienen. ¿Dónde está el problema aquí para los dos restantes que no son Trump? Que apenas tienen 20%, que tienen 8%, y la enorme diferencia de Trump garantiza matemáticamente que seguramente él va a tener la candidatura. En cada estado no se vota por el nombre, pero lo que ese estado permite es que los delegados del estado que favorezcan, digamos, al nombre de Trump son los delegados que van a ir a la reunión nacional del Partido Republicano y es ahí donde se ujú, define su candidatura. Por esta enorme diferencia, Armando, no hay manera, salvo que una catástrofe ocurra, salvo que algo muy grave ocurra, de que Trump pierda la candidatura a la nominación republicana. Por lo tanto, lo que nos queda va a ser un proceso aburrido, un proceso en donde vamos a ver cómo tanto el gobernador de Florida como Nikki Haley, ¿no?, puedan construir algo de ser posible para voltear la elección. Y los escenarios son los siguientes para el día de hoy. Lo importante aquí y quien más preocupado debe estar es el gobernador de Florida. Ron DeSantis, él se vendió, lanzó su candidatura como la alternativa razonable a Donald Trump. Es decir, él se vendía como yo soy como él, soy igual de conservador, pero lo hago bien. Yo sí cumplo, tomando, digamos, dentro de sus discursos los ejemplos de lo que logró en el estado de Florida para mandar este mensaje de decir, yo no tengo las formas chocantes, arrogantes de Donald Trump y soy tan conservador como él. Entonces, básicamente, él estaba peleando o sigue peleando esa base electoral republicana que está inclinada a favor de Donald Trump. Empezó muy bien y hoy enfrenta unas elecciones con apenas un 6% de preferencias, Armando. Es decir, a pesar de millones de dólares invertidos, el gobernador ujú. Ron DeSantis no ha sido capaz ni siquiera de haber modificado su equipo de campaña, sus mensajes, de levantar su presencia en las preferencias del electorado republicano. A diferencia de Nikki Haley se propone como una posición más fresca, más cercana a las personas. Sí, igual identificada con una agenda conservadora en algunos temas, digamos, con una firmeza mucho más clara que Donald Trump, claramente es en el tema internacional. Quizás Ujú, esta cercanía le ha ganado simpatizantes, de tal suerte que Nikki Haley llega hoy, ¿no?, en la última encuesta que se hizo el fin de semana que acaba de pasar, y rebasa a Don DeSantis, y ella se pone en el tercer lugar con 20 puntos de preferencia. ujú. Dentro del Partido Republicano, Donald Trump, el expresidente, tiene 48 puntos de diferencia, entonces 28 puntos de diferencia sigue siendo muy grande. ¿Qué Claro. posibilidades hay para Nikki Haley de que logre algo interesante hoy en Iowa? Si Nikki Haley logra un avance de 10 puntos, ¿no?, podríamos pensar en que se puede convertir en una candidata más o menos competitiva. De aquí de Iowa nos iríamos a New Hampshire. New Hampshire es un estado mucho más Oye, una educado. pregunta, Sí, dime. una pregunta. Estaba leyendo yo por ahí del tema este de las primarias y según leí yo un candidato que de repente ve que ya no, la de plano no puede, pues tiene la opción de echarse para atrás, decir ya no quiero, ¿no? Se sale de la contienda y punto y deja a todos los demás, ¿no? Ante lo que estás diciendo de de Santis, que un momento dado lo haga, pues digo, la lógica indicaría que debería de hacerlo, no, no sé si Ujú. quiera seguir quemando dinero, etcétera, etcétera. No colocaría, perdón, a esta mujer como la única que estaría en contra de Donald Trump
y podría hacer algún tipo de suma de toda la gente que es anti-Trump dentro del mismo movimiento republicano y hacerle sombra, o de plano Trump está tan lejos allá arriba en los cielos. Es una buena pregunta, Armando, porque sí, no, si un candidato ve que no tiene posibilidades, tiene la posibilidad de salirse. Eso ocurrió con Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, ¿no? Él, desde inicio, y a mí me parece que él sabía que no iba a lograr la candidatura, pero su presencia en los debates y en la competencia era para recordar justamente a ese republicano que está incómodo con Trump, que se anime y que vote en contra de él. No le favoreció y contestando directamente a tu pregunta, debería de hacer así, pero el problema es este. La base a la que el gobernador de Santis apuntó es la misma base de Trump. Entonces esto Ujú. quiere decir que si DeSantis se baja de la elección, lo que va a ocurrir es que los que votaban por él, el 80% o más, se van a cargar hacia Trump, porque es un Se perfil de regresa. elector más radical, más extremo, está, digamos, el nuevo cristiano republicano, ¿no? Que tiene estas políticas, digamos, mucho más radicales, unas visiones mucho más radicales, que son grupos menores pero muy influyentes. Ellos seguramente, y el cálculo es que se muevan hacia Donald Trump, porque hay temas, por ejemplo, como el aborto que lo separa, en donde Nikki Haley es mucho más relajada en ese sentido, sigue siendo una candidata pro vida, pero es como mujer, y ya lo demostró en algunos debates, hace excepciones, y esto no le Ujú, gusta a esa base republicana. Entonces, si fuera al revés, es decir, si fuera Nikki Haley la que sale de la competencia, ahí es más posible que los seguidores de Nikki Haley se carguen hacia Ron DeSantis. Pero el problema lo tiene Nikki Haley porque si Ron DeSantis no levanta y sigue en los 6% y no llega a los más de dos dígitos, digamos, dos dígitos altos, 20%, casi 30%, no hay manera de que Ron DeSantis recupere ese terreno en tan poco tiempo. Y estamos hablando aquí, Armando, también de millones de dólares. sí. Iowa es un estado muy pequeño, pero justamente como es el primer estado, hay que generar un impacto importante. Y Iowa por eso marca tendencia de alguna manera. Entonces, estamos hablando que cuando inicia la competencia, dentro de todos los candidatos, excluyendo a Donald Trump, Ron DeSantis era el candidato con más recursos. Era el candidato que más dinero había logrado reunir dentro de sus comités de acción política, conocidos como PACs, en donde un ciudadano invierte una cantidad o una empresa invierte una cantidad y entonces esa cantidad se utiliza para cuestiones de propaganda, de gastos de campaña, etcétera. Ron DeSantis había logrado la suma más importante. Llegamos a Iowa y en Iowa por primera vez Nikki Haley lo supera. Supera esa cantidad. ¿Qué significa? Que hubo, digamos, estos simpatizantes que vieron las posibilidades y que están abandonando a DeSantis. Pero esos son Ujú. patrocinadores, esos no son necesariamente votantes. Eso Entonces, no son votos. exactamente. Entonces, lo que le conviene a Nikki Haley, en pocas palabras, es que DeSantis siga vivo, porque él va a fracturar ese voto, digamos, del republicano convencido, ¿no? Y se inclina más a los extremos. Eso le conviene a Claro. ella. Pero se antoja muy difícil. Ron DeSantis es un candidato relativamente joven, está en proceso de construcción, está aprendiendo. Yo creo que el hecho de que él se salga de esta contienda no lo elimina, pero bueno, todo está por verse. Entonces, ¿qué queda entonces seguir? Que seguramente va a quedar Nikki Haley en la boleta, seguramente ya va a estar a acompañar al presidente Donald Trump. Si mantiene, digamos, números decentes, pero alrededor o más allá del 20%, entonces existe esa posibilidad, porque también puede pasar que ella misma no se salga de la contienda y diga, hasta aquí llego en cualquier momento. Entonces es un tramo muy largo todavía para llegar a fin de años, para llegar a la convención republicana en donde se nomine candidato. Y al decir un tramo largo es que también va a necesitar más dinero. Entonces, ¿qué queda? El resumen, y como dijimos desde un principio de la conversación, que la inevitabilidad en Donald Trump se puede consolidar. ¿Qué es lo que no es conveniente para que la persona que no simpatice con Trump
que si Trump consolida esta historia de que nadie le puede ganar, de que él no pierde, de que no hubo republicano capaz de robarle ni siquiera un centavo en términos de inversión para campaña política o un voto adicional, esto le da este halo, digamos, de protección dentro de la base republicana y anima más a la base republicana a estar dispuesta a cualquier cosa. Porque entonces Trump no solamente se posiciona dentro de la opinión pública como inevitable, sino como invencible. Y en Hijo. contraste tenemos un presidente Biden que está batallando, que a pesar de que la economía está mejor que cuando los tiempos de pospandémicos, que la economía ha mejorado ciertamente en algunos aspectos, su imagen se sigue viendo como débil. No hay ningún efecto todavía en esta acusación en contra de su hijo, utilizada para llevar a juicio político al presidente Biden. No hay ningún efecto electoral ahí, no hay pruebas, pero en los hechos es que la narrativa del presidente Biden, a pesar de que en semanas pasadas su discurso lo hizo más duro y vimos claramente ataques directos al presidente Trump, como no lo había sido Biden, tampoco le ha ayudado a sumar muchos puntos. Entonces tenemos un espectáculo, en pocas palabras y para cerrar, de consolidación de la imagen del presidente Trump, en donde estas primarias electorales, en mi opinión, van a ser las más aburridas porque no hay competencia como tal en el caso republicano y en el caso demócrata, pues es Biden y nada más Biden. No hay candidatos que siquiera le puedan hacer competencia. Y entonces tenemos, digamos, dos historias anunciadas con mucha anticipación, en donde el público norteamericano estaba harto de ver una reedición de esta elección, pero así van a estar dadas las cosas. Entonces, para nuestro público y para quien quiera darle seguimiento, pues lo que queda es ver quién es capaz y cuál es el tema con el cual el presidente Trump de alguna manera pueda mostrar alguna grieta para ser explotada. De lo contrario, vamos a tener a un presidente Trump mucho más envalentonado, Ujú. mucho más agresivo Sí. y montado en un caballo que él considera ganador. Entonces, eso es lo que nos va a dejar, ¿no? Seguramente este escenario, a menos, insisto, que ocurra algo extraordinario. Y no se antoja sencillo, Armando. No, 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 tendría que pasar algo ya más, mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Enfermedades, etcétera, etcétera. Pueden pasar Así muchas es, cosas de así ese tipo, es. pero Y el problema es que, y con esto cerramos este breve espacio para dar inicio al seguimiento del proceso electoral de Estados Unidos, que en la mente de este votante que duda, que no le cae bien Trump, pero no está seguro de Biden, en su mente el tema más importante es la economía, es un tema de corto plazo. O sea, a ellos sí. les preocupa este manejo económico, no importa cuál sea su filiación política, y asumen, ¿no?, que con el presidente Trump las cosas van a mejorar, porque parten de la premisa de que la economía durante el presidente Trump estaba mucho mejor que cuando estaba el presidente Biden, y hay muchos asegúnes, pero no están pensando, por ejemplo, en lo que representa el presidente Donald Trump en términos de mantener la solidez institucional de este país. Para ellos lo importante es la economía, para ellos lo importante es el corto plazo. Y en ese, digamos, menú de temas, pues hay dos temas contrastantes que me parece que se van a anular uno al otro, que son el tema del aborto y el tema de la frontera con México, en donde el tema del aborto hace muchísimo ruido en la causa republicana y el tema de la apertura de la frontera, la porosidad de la frontera con México hace mucho ruido dentro de, el votante demócrata. Entonces, así las cosas, lo que veremos, insisto, será un proceso un tanto aburrido, en donde habrá que ver si alguien o algo es capaz de alguna manera quitarle el brillo, entre comillas, a esta figura de Donald Trump que parece que se quiere vender como invencible. Entonces, veremos qué es lo que ocurre, Armando. Le estaremos dando seguimiento, veremos los resultados de hoy en la noche. Yo no espero sorpresas
el escenario más probable es que pierda Ron DeSantis, se vaya a tercer lugar y eso lo haga reflexionar para que no llegue al proceso de New Hampshire, que sería la siguiente semana, que Nikki Haley haga un buen papel, pero no lo suficientemente importante como para que ella sea considerada como una amenaza para la candidatura de Trump. Todo está por verse, por supuesto, todo puede pasar, pero sería muy, muy, muy raro una sorpresa de este tamaño. Magnífico. Pues bien, entonces, bien, bien, muchas gracias. Yo los invito a todos los que nos están viendo, todas las que nos están viendo, pues que nos sigan. Vamos a estar dando continuamente actualizaciones, digo, según se vaya necesitando, tampoco es un tema de estar pendiente. Y Así sobre es. todo después de este caucus allá en Iowa. Vamos a estar hablando un poco del tema y sobre todo manteniendo el análisis de lo que ocurre. Pues muchas gracias, Edgar. Gracias a ti, Armando. Gracias, amigos de Conexionistas. Y bueno, seguiremos dando atención, ¿no?, a este tema eh, que ya inició y que hoy, de aquí para adelante, vamos a tener la política norteamericana, todo lo que da. Muchas gracias. Perfecto. Y yo les recuerdo que nuestras redes sociales son Conexionistas MX, tanto en X, Twitter como en Facebook. Y nos pueden seguir en YouTube. Ahí nos encuentran como Conexionistas México. No se les olvide seguirnos. También somos Conexionistas México en Spotify y en Telegram nos encuentran como Conexionistas así a secas. La música es de Alejandro Sabor y te lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.